muchas gracias a todo el equipo chiflador. Me ha tocado hoy en una tarde rarísima. Aquí estamos, firmes en el último día de la semana. Qué lindo intercambio estás teniendo con el equipo, divino, qué cálido. A ver cómo está ahora, paró el diluvio universal. No saben lo que llovió en un rato en la ciudad de Buenos Aires. 16 grados 1 la temperatura, la hora, 16 grados 9 la sensación térmica. Refrescó brutalmente, en una hora bajaron como 10 grados. Día ideal para que te pesques la peste, día ideal para el resfrío, la gripe, en fin, y demás cuestiones. Barrios inundados, algunas zonas complicadas, de eso vamos a estar hablando, de la manifestación de anoche también, por supuesto, todo esto y mucho más. Empecemos. Se realizó la marcha opositora en el Obelisco. Las miles de personas que participaron, ¿tienen representación política? Estos y otros temas vamos a charlar con el licenciado en Economía, Ricardo Arskind, que está aquí con nosotros ya y vamos a estar en un ratito con él. Un fallo de la justicia anuló el protocolo de abortos no punibles del gobierno porteño. Consideró que la norma incurre en contradicción y exceso reglamentario. Mariana te cuenta todo. Por las fuertes lluvias, donde los coches parecían naves, ¿no? Y tomaban la interisleña. Hay varias zonas inundadas en la ciudad. Los barrios más afectados son Belgrano, Palermo, Villa Urtuza, Retiro y Barrio Norte. En algunos casos el agua llegó a 1 metro de altura. Miedito, susto, terror. Yo pasé por la esquina de Austria y Libertador justo en el momento. Mariana recién me estaba mostrando una foto del lugar. Pánico, lleno de autos parados, pánico. Terminamos siendo guiados por los muchachos que están vendiendo habitualmente en Austria y Figueroa Alcorta, arriba de la plaza, con mucho cuidado, porque era la única manera de poder atravesar el lugar, porque estaba lleno de autos que se habían quedado allí. Belgrano nuevamente con comerciantes pobres, preocupadísimos, desesperados, porque nuevamente Blanco Encalada y Cabildo como eje epicentro del comercio inundado, situaciones de pérdidas de nuevo de mercadería. Bueno, vamos a estar hablando de eso, entre otras cosas, por supuesto, de lo que fue la manifestación de ayer, la marcha. Antes de empezar con el programa, te voy a recomendar un programa para este sábado. A ver. 10 de noviembre, desde las 5 de la tarde, la Escuela Primaria número 4 de Valentina Alsina realizará el tercer Festival del Día de la Tradición y Feria del Plato Regional a comer cosas ricas en Ucrania 815. Están todos invitados. Esto es entonces Ucrania 815 en la Escuela número 4. Esto es en Valentina Alsina, Lanús. Y le mando un beso enorme a Piqui Taboada, que me mandó su CD de tango. ¿Y por qué no? Amigo el Piqui, así que Piqui, ¿Y por qué no? Genial. ¿Y por qué no? Amigo, tenemos amigos en común. Era íntimo del Beto Badía, y la vida quiso que yo trabajara con él desde otro lugar y lo conociera. Esas cosas de que viste que dicen que Dios los cría y el viento los amontona. Bueno, es tal cual. Así fue. Vamos con las vías de comunicación, Martincho. www.tvpublica.com.ar, nuestro sitio web. Ahí lo puede ver usted, donde aparecen todos los diferentes programas que tenemos. Se lo hago yo, si no, mire, se lo hago virtualmente. Ahí está. Ahí tenés el tiempito, tiempito. Está bueno el sitio web, Tenés cómo lluvia, circula. Chicos, la lluvia. Impresionante. No está mal, ahora no llueve. Arroba TV-Pública el Twitter. Consentido Público nos buscas en el Facebook y consentidopúblico@tvpublica.com.ar, nuestro mail. Vamos a establecer una comunicación telefónica ahora con el subsecretario de Emergencias, el señor Néstor Nicolás. Está en línea, Emergencias de la Ciudad de Buenos Aires, por supuesto. Néstor, gracias por atendernos. Federica Páez te saluda. Hola Federica, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo está la cosa? Bueno, ahora ha mejorado completamente el tema. Esto prácticamente ha terminado desde el punto de vista del fenómeno de anegamiento y bueno, se está trabajando en la rehabilitación de los daños que sufrimos, ¿no? Néstor, ¿qué pasó puntualmente? Porque lo cierto es que no llovió tanto. Si bien fue un chaparrón fuerte, no llovió ni tanto ni durante tanto tiempo, y la verdad es que el agua subió de una manera impresionante. Yo contaba recién en tono de humor, pero lo cierto es que era brava la cosa en Austria y Libertador. En la zona de Belgrano el agua llegaba casi hasta la cintura. ¿Qué pasa? No, bueno, efectivamente llovió bastante, es decir, hubo una tormenta en la que cayó bastante agua en poco tiempo, ¿no? Es decir, hubo un momento que cuando hablamos de tasa máxima de lluvia llegó a llover 60 milímetros hora, digamos, ¿no? Con esa cantidad. Yo hago la siguiente comparación por ahí para ser un poco didáctico. Supongamos que nosotros llenamos de agua un balde y lo vamos volcando lentamente en un lavatorio, por ejemplo. Podemos volcar todo el balde sin que esto se rebalse. Si de pronto lo queremos volcar de golpe,
hacemos que el agua salga del lavatorio, digamos. Néstor, Es un tema de la velocidad con la que el agua cae, ¿no? Néstor, Mariana Carvajal los saluda, buenas tardes. ¿Qué tal, Mariana? Sin embargo, llamó mucho la atención la forma en que se concentró el agua. ¿Tuvo que ver algo el tema de la basura, por ejemplo? No, porque en realidad lo que ocurre, si ustedes observan, el agua está acumulada en lugares muy puntuales en los que por debajo existen o bien arroyos o bien conductos pluviales importantes, ¿no? En este caso, la zona más afectada fue la zona correspondiente a la cuenca del arroyo Vega, por debajo de la calle Blanco Encalada. Corre un arroyo, tiene un entubamiento de más o menos unos 3 metros de diámetro. ¿Pero vamos a esperar este tipo de situaciones cada vez que caiga un chaparrón fuerte? Y si la tasa de lluvia supera los 25 milímetros hora, se va a volver a desbordar ese túnel, no hay otra solución. Es así, es decir, la solución es construir en paralelo otro túnel o agrandar las obras de fondo que todavía adeuda la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Que estaban proyectadas ahí en esa zona. Sí, en realidad ustedes saben el problema de fondo cuál es, esto lo ha explicado el jefe de gobierno varias veces, no sé si es el momento de aclararlo, pero esto está proyectado y solicitado el crédito hace más de 4 años, ¿no? ¿Y? ¿Hola? Sí, Osvaldo quiero que le salude, Néstor. ¿Qué tal, Osvaldo? ¿Cómo estás? Bien, pero ¿está pedido el crédito y por qué no se ejecuta? Porque no ha sido otorgado todavía, y esto no ha sido otorgado porque falta una autorización del gobierno nacional para que esto se autorice, digamos, ¿no? Es decir, no es un aval porque esto lo va a pagar la Ciudad de Buenos Aires, lo van a pagar los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires. El tema es que, como implica un endeudamiento en moneda extranjera, desde la época de Cavallo, el gobierno nacional debe de alguna manera autorizar esto porque implica de alguna manera emisión monetaria, ¿no? Ahora, ¿qué tal? Martín Jauregui, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Martín? Ahora, ¿no era, según tengo entendido, esta administración del gobierno, de jefe de gobierno Macri, es una de las que más superávit tiene de dinero? ¿No alcanza el dinero que tiene la ciudad para hacer por lo menos estas obras que anegan a tantos vecinos históricamente? Mire, este gobierno hizo una cantidad de obras, la más significativa de todas es la del Arroyo Maldonado. Antiguamente la imagen televisiva que ustedes tenían en una inundación estaba generalmente montada sobre una escena de Juan B. Justo y Santa Fe, donde casi todos los medios lo hacían. Eso hoy ya no es noticia porque esa zona no se inunda más, y el foco de atención digamos, cambió hacia otras zonas que ya se inundaban también en esa época, pero que eran menos evidentes, como es esta zona de Belgrano. Es decir, aquí se hizo una obra hidráulica de una envergadura realmente muy, muy importante, que fue el tema del aliviador del Arroyo Maldonado. También se hicieron obras más pequeños en colectores secundarios, pero estas obras son obras que estamos hablando de muchos millones de dólares, que van a beneficiar la vida de los ciudadanos durante los próximos decenios, y lo que es lógico en este caso es que esto se haga a través de un crédito que sea amortizado con el tiempo, ¿no? Esto es, digamos, dentro de un marco de racionalidad lo que corresponde hacer. Ahora bien, la lógica que usted sostiene entra en colisión con lo que le ocurre a los vecinos, sobre todo en Cabildo y Blanco Encalada. En la última lluvia, que fue hace muy pocos días, quedaron destrozadas las vidrieras o la fachada del banco del Citibank, que está en esa cuadra, que está en Cabildo, entre Olazábal y Blanco Encalada, y quedó totalmente destrozado el Banco Colombia. ¿No le parece que como argumento es muy pobre esgrimir nuevamente que la culpa la tiene el gobierno nacional? ¿No debería el gobierno de la ciudad hacerse cargo de lo que está en su propio territorio? ¿Usted sabe cuánto tiempo hace que se inunda esta zona del Arroyo Vega y del Arroyo Medrano, digamos? Muchísimos años. De decenios, sí, esto. Sí. Es decir, no es un tema que empezó ayer ni hace 4 años. Claro. El planteo lógico de la ciudad es hacer las obras hidráulicas que hizo, y con respecto a estas otras está a la espera de la autorización. Es una conducta, creo que razonable, ¿no? Néstor, nos encantaría seguir hablando, pero lo cierto es que tenemos un invitado y hoy tenemos programa más corto. Nos encantaría que viniera alguien del gobierno de la ciudad para debatir estos temas, porque lo cierto es que la realidad, y sin ánimo de hacer de esto una cuestión personal, es que la verdad es que no llovió tanto y el agua subió demasiado rápido. Nos encantaría a todos los vecinos que circulamos por la ciudad de Buenos Aires que cuando llueven en este estilo de tormentas, que no fueron tan dramáticas ni tan raras, digamos, fue una tormenta, sí, pero no fue nada fuera de lo habitual, no sucediera lo que sucedió en la ciudad de tan poco tiempo. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a usted. Hasta luego.
Bueno, zonas afectadas, Palermo, Villa Ortúzar, Barrio Norte y Belgrano, ojalá se resuelva todo lo más prontamente posible. Le damos la bienvenida ahora a nuestro invitado, él es Ricardo Aronskin, es un intelectual, participa activamente en el debate político-económico, es autor de Riesgo País, que es un libro, Controversias y debates en el pensamiento económico argentino, que es otro, y estás acá sentado con nosotros, bienvenido. Gracias. A ver, tema de la marcha de ayer, del cacerolazo, manifestación, en fin. Sí. Cacerolazo a mí me suena una situación más espontánea, si se quiere. Lo de ayer yo quizás lo etiquetaría, si es que hay que etiquetarlo y calificarlo, más como una manifestación. Fue algo más organizado, fue convocado, había un punto de encuentro, en fin. ¿Cómo lo ves vos? No, fue claramente esto es cualquier cosa menos espontáneo, es claramente organizado, forma parte de un plan en desarrollo, digamos, ante la impotencia de otros sectores políticos que no logran con nombre y apellido poner gente en la calle, se está buscando, digamos, movilizar a la opinión pública con consignas muy básicas, casi se diría vacías. No hay mucho claro, apenas estas personas que estuvieron en la calle se intente definir con más precisión para qué están, digamos, por la inflación o por la inseguridad. Una parte se cae, esto quiere decir, lo que permite esta masividad es precisamente la poca consistencia de lo que se está pidiendo. Y lo que se está pidiendo es una cosa muy difusa en la cual todos podemos estar de acuerdo. Que haya más seguridad, yo estoy de acuerdo. Que la inflación sea más baja, yo estoy de acuerdo. Pero el contenido político de la manifestación no es ese, es un contenido antigubernamental. Y la gente no se tiene que confundir en relación a eso. ¿Vos qué futuro le ves a esa gente que se movilizó ayer? ¿Va a haber alguien que va a poder capitalizar tanta gente en la calle, aunque ese reclamo sea tan heterogéneo y tan fragmentado, ¿no? Me da la impresión, por lo que uno puede ver de la gente que pide cosas en la calle, que hay de todo, desde gente más o menos moderada y sensata y que se puede establecer un diálogo y un consenso, hasta gente absolutamente extremista y yo diría violenta, con la cual mucho no se puede hacer ni se puede esperar. Bueno, de hecho le pegaron al compañero de C5N, le dijeron mentiroso al compañero de Visión 7. Ahora la pregunta sería, en mi opinión, y lo dije ayer en este programa, esto está perfectamente organizado y está el Grupo Clarín trabajando activamente en esto. ¿Cómo lo ves? Yo no sé específicamente si el Grupo Clarín no está o no está, pero es claro que hay el trasfondo de esto es una inconformidad de sectores muy concentrados de la economía con el rumbo que tiene la Argentina en este momento y que sostiene la Presidenta de la Nación. Y que lo que se busca es con cualquier argumento, y esto lo importante es encontrar cualquier argumento para juntar voluntades y hacer una oposición más fuerte al gobierno nacional. Y creo que hay en algunos de estos sectores ánimo claramente destituyente, ¿no? Lo que pasa es que hay que también, me parece, tomar en cuenta que la manifestación mayor se da en Buenos Aires, donde hay una situación política real y es que el jefe de gobierno está del otro lado, está en la otra vereda, lo dice hasta públicamente, ayer salió a decir que salió el pueblo, las banderas argentinas. Y como son los medios monopólicos y puntualmente Clarín los que amplifican esta señal, pareciera, y digo y pongo comillas enormes, como que todo un país dice, no estamos, pero en realidad no. Es un lugar y es bien regional y está bien claro cómo es, porque si uno busca qué pasó en Mendoza, qué pasó en Rosario, qué pasó en Córdoba, como la de septiembre, el número no varió. O sea, es la misma gente a la que siente claramente que estas medidas de gobierno le metieron la mano en el bolsillo, clase media acomodada que quiere ahorrar en dólar. Sí, el corte social es muy claro, coincido con vos, es clase media, media alta, no hay otra cosa. Hubo en varios puntos del país, en algunos casos manifestaciones importantes. Lo que viene después es una disputa, una discusión sobre el sentido de la manifestación. Entonces, es claro que los medios hegemónicos tienen una capacidad mayor de atribuirle un sentido a lo que pasó. Y esto es así, pero está en disputa, digamos. Esto no viene escrito de antemano, digamos. Yo puedo decir, acá hubo 700.000 personas en distintos puntos del país que no están de acuerdo con el rumbo del país y que se manifiestan, y me parece fenómeno. Si alguien piensa que esto es el pronunciamiento del pueblo argentino, me parece que está profundamente equivocado.
Sí, mi sensación es que el día siguiente es fácilmente aprovechable para todo lo que sea la oposición, digamos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, sí, sí. Lo cual me parece además que habla de una falta de referencia para toda la gente que ayer estaba protestando, porque quizás si esta gente tuviera a alguien claro con quien canalizar el voto, a lo mejor lo haría desde una urna esta protesta, que es en general como uno protesta. Sí, y ahí sí me parece que es importante señalar que esto no es así, tiene un ritmo pautado de aceleración de este tipo de cosas, porque el objetivo no es electoral, el objetivo es cortar el ciclo político antes de que llegue al final de su mandato. Es decir, el objetivo es que la Presidenta de la Nación termine antes el mandato. Vos lo que Esto me planteás parece es que claro. lo que buscan es debilitar políticamente al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, este tipo de manifestaciones, no de la gente, pero sí de los que lo motorizan. Sí, digamos, acá hay mucha gente democrática que fue, Sí, se por eso. expresó y no hay ningún problema. Me parece que esto es como en el conflicto del campo. En el conflicto del campo participó una enorme cantidad de gente. El núcleo organizador y el núcleo que tomaba las decisiones finales, que graduaba el conflicto y que sabía hasta dónde quería llegar, no es un núcleo ni mayoritario, ni popular, ni democrático, sino es un núcleo golpista. Claro. ¿Pero vos crees que es muy extendido ese grupo golpista? No, es un grupo muy influyente, que es otra cosa. Claro, ese es el punto, ¿no? Porque en realidad creo que mucha de la gente que fue a las distintas manifestaciones o concentraciones que hubo, ya sea en la Ciudad de Buenos Aires como en otras ciudades del país, iba con ese pequeño reclamo que por ahí era unificador en muchos aspectos, ¿no? Vos señalabas la inseguridad, la inflación, que podían aunar voluntades, pero no sé si en ese pensamiento había la trascendencia de una idea golpista, ¿no? No, de ninguna forma. Digamos, esto no está en el ánimo de la mayoría. Pero hay una idea de radicalizar esto, de transformarlo en una cosa crecientemente enojada, crispada, agresiva. Cuando fue la manifestación anterior, lo que se le dijo, lo que dijeron los grandes medios es: la gente se ha expresado, esperemos que el gobierno escuche. Esto es como un ultimátum, digamos. Como sacamos 200.000 personas a la calle, el gobierno tiene que cambiar la política económica. Ahora sacamos más, sigue sin escuchar. ¿Qué es lo que hay que hacer? Digamos, esta es una lógica argumentativa de creciente enfrentamiento con el Raro, no con el gobierno solo, con las instituciones democráticas. Por eso yo preguntaba el día después, digamos, el día después es aprovechable para quienes ven de esta situación que inicialmente fue espontánea una oportunidad. No, es claro, y es claro que cada vez esto es menos espontáneo. Exacto. Esto no tiene ya nada de espontáneo. Pero entonces ahí es donde yo veo que hay un rol que se está cumpliendo, ni se está cumpliendo, que es la oposición. Lo que hay de oposición, el 46 repartido, digámoslo así. Si realmente se puede llegar a oler este tipo de cuestión en un grupo pequeño pero muy influyente, el arco político entero tiene que decir: no, esperen. Acá se vota presidente cada 4 años, se termina el mandato, se vota a diputados, porque si no es un juego perverso que está ocurriendo, ¿no? Digo, Bueno, para aclararlo. la verdad que yo quisiera ver una manifestación de la Unión Cívica Radical en nombre de la democracia, de las instituciones, de la transparencia, Claro. de las prácticas políticas. Me gustaría ver. La semana pasada encontré en mi barrio a una mesa de unos militantes del FAP levantando firmas. Y me acerqué a ver si había alguna propuesta progresista en acción, trabajando alguna nueva iniciativa interesante, y me encuentro con que están levantando firmas por la no reelección de la Presidenta de la Nación. Yo digo, no tienen nada mejor que hacer un frente amplio, progresista, liderado por el Partido Socialista y con importantes figuras de la centroizquierda y de izquierda del país, que levantar firmas contra la reelección de la Presidenta. De la cual nunca habló la Es como Presidenta. si el diario La Nación hubiera puesto una mesita y usa militantes de izquierda para esa acción. Si vos tenés que traducir el plan de gobierno de este tipo de manifestaciones a partir de las consignas que se fueron expresando, ¿cómo lo traducirías? ¿Qué tipo de plan de gobierno económico tiene este tipo de manifestación? Es claro que si uno junta las cosas que vienen diciendo diversos voceros, medios de prensa de la derecha, algunos empresarios, lo que sale es un programa económico muy similar al ejecutado en los 90. Claro. El neoliberalismo, por ejemplo. Muy similar. Por ejemplo, para combatir la inflación, generar recesión. En materia de dólar,
liberar, vender dólares y que se acaben los dólares de las reservas y que tengamos que hacer una mega devaluación y que venga un golpe inflacionario y que caigan los salarios y que se achique el mercado interno y que haya más desempleo. Digamos, es una cadena muy lógica y muy pensada también, donde eso termina rematando en la idea de que hay que abrir la economía al capital externo. Y eso quiere decir, entre otras cosas, que entre dinero del lavado de todo el planeta, que las multinacionales hagan lo que quieran con el país, derogar la ley de tierras, es decir, que se pueda vender la pampa húmeda graciosamente al capital externo. Endeudamiento Endeudamiento, por supuesto. Es decir, estamos de vuelta en presencia. A ver, es un programa que no se puede decir públicamente. No se puede decir. Por eso te digo cómo lo traducís. Proponemos eso porque produciría un rechazo gigantesco, incluso en parte de la gente que caceroleó ayer. Bueno, y ese es uno de los puntos. Si querés, saltamos de la economía un poco a la sociología. ¿Cómo podés interpretar que sectores sociales puedan apoyar algo que en última instancia puede llegar a terminar perjudicándolos? Es que por ahora no lo apoyan. Porque precisamente este tipo de manifestación, con una consigna absolutamente chirle y más bien en contra de algo, no son manifestaciones a favor de una cosa concreta. Pero el programa se lo ponen al final de todo. El programa viene al final de todo. O no lo ponen. O no lo ponen. Lo importante es tirar a un gobierno que tiene claramente otro programa económico y después aparece el programa. Digo, si uno piensa qué pasó en el 89. Claro. En el 89 logran voltear el gobierno del doctor Alfonsín. No se entiende bien qué pasó y aparece ahí el programa económico de la derecha que no votó absolutamente nadie. La gente que votó a Menem votó otro programa económico totalmente distinto. Era el programa de la UCD en ese momento. No, digamos, lo de Menem era la revolución productiva, el salariazo. Sí. Es decir, es muy importante para la derecha argentina, que no consigue votos y no consigue consenso social, generar situaciones de desestabilización política y económica para introducir finalmente los programas de ellos. ¿Y qué pensás que, porque finalmente esto es como un boomerang para mucha gente que participa de estas manifestaciones? ¿Cuál es la vulnerabilidad de tanta gente que está apoyando estas movilizaciones si finalmente lo que les espera puede ser el neoliberalismo o políticas de ese tipo que sabemos lo que significan, destrucción de empleo, de industria, etcétera? Sí, por eso a mí me parece muy importante, la verdad que estamos en un momento extraordinario del país en el sentido de debate público, discusión de ideas, no hay un solo discurso, como dice, es gracioso, digamos, la gente que caceroleaba ayer, algunos decían contra el discurso único, no hay, es un país hiperdemocrático la Argentina en este momento. Lo difícil es discutir cuando se pide, por ejemplo, libertad. Cuando nunca hubo mayor libertad en Argentina que en este momento. Es como hablar con algo que tiene que ver con no percibir en nada la realidad. ¿Cómo vas a discutir si esto es una dictadura? ¿Vos discutirías eso? No, vos dirías, no, mira, prefiero no perder el tiempo, no puedo discutir eso. Bueno, lo que yo trato de hacer ahí es ver qué quiere decir que alguien diga que no hay libertad, en los términos de él. Bueno, ¿y qué quiere decir según tu análisis? En el último año se han introducido una serie de medidas de la Unidad de Información Financiera, las cosas que está pidiendo la AFIP para vender una dólares, cosita para que sea. La Unidad de Información Financiera es para el combate del lavado de dinero. Por consiguiente, investigan las cuentas, pueden ser sospechosas, de gente muy importante. Claro. Eso solo. Lo interesante es que en la búsqueda del lavado de dinero, que es algo que pide Estados Unidos, lo que empieza a aparecer es que hay mucha gente que lava dinero en la Argentina. No hace falta que sea el narcotráfico. Hay mucha gente que lava dinero. Y eso es insoportable y eso se vive como un cercenamiento de la libertad, de delinquir. O la posibilidad de comprar dólares, ¿no? También. Bueno, pero está muy vinculada la idea de la compra de dólares con la fuga de capitales, la circulación de dinero mal habido hacia el exterior. Ricardo, yo vuelvo al tema de los otros partidos, no del gobernante. Sí. Digo, ayer había consignas como esta, que las vi, cartones que decían, con un año de militares se acaba la inseguridad en la Argentina. Un año. Pero eran minoritarios. No importa, pero digo, si hay un arco político que está avalando eso también, al no decir nada. Está Biondini también llamó. Digo, pero hay un arco político que no dice nada. La manifestación. ¿No tienen que salir a decir algo? Yo creo que el tema es quién está convocando finalmente a todo esto. Y es claro que está oculto, que no está dicho, y que hoy por hoy dice que venga todo el mundo.
que venga todo tipo de incautos, toda persona que tenga alguna fantasía antigubernamental que venga a esta movilización. Por ahora hacemos esto, los usamos y después viene el programa económico nuestro. Pero por ahora se mantiene a un nivel de suficiente vaguedad como manipular a buena parte de la gente que está yendo a las manifestaciones. Uno de los puntos que vos decías es de la resistencia por el tema del lavado de dinero, la unidad de información financiera. ¿Qué otros elementos vos incorporás en cuestión de resistencia de lo que es la intervención del Estado? Con respecto a esta falta de libertad a la que Claro, hacía referencia, Sí, ¿verdad? sí. Bueno, digamos, que el Estado Nacional, desde el momento que tomó el control de las AFJP, se haya quedado con paquetes minoritarios de importantes grupos económicos argentinos, lo que le permite al Estado tener representantes adentro de los directorios y observar la forma de operar de estos grupos, es algo absolutamente insoportable. Digo, en términos de la historia económica argentina y de lo que significa un Estado mucho más presente que está viendo cómo funcionan concretamente grandes grupos económicos argentinos, y eso limita la libertad que en muchos casos no tuvo nada que ver ni con el crecimiento económico ni con el desarrollo del país, pero sí que generó negocios muy importantes. Ricardo, ¿vos crees que hay mucha desinformación en la gente en relación a cómo funciona la economía, para poder avalar este tipo de proclamas? Absolutamente. Yo creo que acá nos hace falta a todos un grado de información y de formación económica ciudadana, quiero decir, ¿no? En el sentido de, cuando nos dicen inversión, por ejemplo, ¿en qué estamos pensando? Nos gustaría pensar en una fábrica, pero en general la inversión termina siendo especulación financiera con papelitos que van y vienen. Se nos dice va a venir la inversión extranjera y eso nos va a hacer prósperos. En los 90 tuvimos 12 años de inversión extranjera. Sí. Terminamos con la desocupación más grande de la historia y con un desastre económico descomunal. Todas. Descomunal. Entonces, ¿qué se nos dice? ¿Cómo lo interpretamos? ¿Qué queremos y qué buscamos? Todo eso está muy confuso, y sobre todo en la clase media, porque digo, los sectores populares saben perfectamente cuando están con el agua arriba o abajo de la cabeza. Lo saben con total claridad y no hace falta que nadie les diga nada. Las clases medias se confunden extraordinariamente. Extraordinariamente. Acompañaron fuertemente la convertibilidad. Históricamente. Sí. Es interesante Acompañaron la convertibilidad. Pocos meses antes de la caída había un fuerte apoyo todavía a la convertibilidad. No vinculaban la convertibilidad con la pérdida de puestos de trabajo, los hijos que se iban afuera, la falta de horizonte, la falta de futuro. No tenía nada que ver, aparentemente. Hasta el 2001. Pero eso es un problema que tiene la sociedad argentina, de no elaborar las cosas que le pasan y no sacar alguna conclusión que nos permita no volver a Martínez de Oz y a Cavallo. Que ese es un problema. Tenemos un problema de elaboración de nuestra experiencia histórica, de sacar alguna conclusión, de decir, por lo menos esto no. Vayamos por otro lado. Ricardo, ha sido un gusto tenerte en el programa, clarísimo. La idea era un poco escucharte y reflexionar entre todos acerca de lo que vimos ayer, porque la idea es justamente poder entenderlo, de eso se trata. Buenísimo. Gracias. Gracias a ustedes. Ya venimos, no te vayas.